vamos a ver cuáles son los pasos que hay que seguir para no equivocarse en su análisis. Lo primero que les recomiendo hacer es marcar los verbos. Tenemos ves y tenemos es. Tenemos dos verbos, ¿sí? Hay un verbo que es el verbo de la oración y otro verbo que es el que va a quedar encerrado en la proposición. Estas son fáciles de reconocer porque dijimos en el encuentro anterior que siempre empiezan con un pronombre relativo. En este caso, la palabra que es el pronombre que me está alertando de que ahí hay una proposición incluida adjetiva. ¿Sí? Si yo analizo la oración, voy a decir, la pintura que ves allí es el sujeto, es de mi abuelo, es el predicado verbal simple. El verbo de la oración es. Dentro del sujeto vamos al modificador directo, al núcleo, y acá me encuentro con la construcción nueva. Dijimos que para delimitarla teníamos que encerrarla entre angulitos. Ahí está encerrada entonces, ¿sí? La función que va a tener esta frase o este grupo de palabras, que está incluido en una construcción mayor, es siempre la misma. Es modificador directo. Se aclara que ese modificador directo no es un adjetivo común, sino que ya es un grupo de palabras, no es una palabra. Es un grupo de palabras, por eso se aclara. Proposición incluida adjetiva. Se delimita del principio al final. Se marca nexo relacionante, los pronombres relativos, como clase de palabras, al ingresar en la oración, pasan a funcionar como nexos relacionantes. Y el sustantivo al cual se está refiriendo, al cual retoma, se produce ahí una relación de anáfora, ¿sí? Porque es el pronombre que está retomando un sustantivo anterior, se llama nexo o núcleo antecedente. Núcleo antecedente. ¿Sí? Entonces, esta palabra siempre retoma al sustantivo anterior. Bien, una vez que yo ya la delimité, lo que tengo que hacer es bajarla. Entonces transcribo que ves allí. Para completar el análisis la tengo que bajar. ¿Sí? En las proposiciones coordinadas, cada una las analizábamos en el mismo bloque de la oración. No bajábamos las proposiciones. Estas proposiciones incluidas, para una cuestión de orden y poder delimitarlas bien, las vamos a bajar. Y ahí las analizamos. Entonces, todas las palabras tienen función. En esta palabrita está la palabra pintura. Es como que yo dijera, la pintura ves allí. ¿Sí? Entonces, si acá tengo el verbo ves, tiene un sujeto tácito, que es vos, y tiene un predicado. Predicado verbal simple. El verbo núcleo, ves. Si yo digo, ves una pintura allí, o ves la pintura allí, ese pintura, en este caso el qué, es el objeto directo. ¿Por qué? Porque está retomando la palabra al sustantivo que le antecede. ¿Sí? Para hacerlo más fácil, reemplacen siempre el pronombre por el sustantivo antecedente. Y ahí se van a dar cuenta qué función tiene. Entonces, este es el circunstancial del lugar. Ves allí una pintura. Este que me retomaba el sustantivo anterior. Vamos a pasar a la segunda. Les doy una estructura que se parece a la anterior. Estamos hablando de la pintura que es de mi abuelo. ¿Sí? Ahora, vamos a analizarla. Recuerden, lo primero que hacemos es delimitar los verbos. Tengo busco,
y tengo es, otra vez dos verbos. ¿Con qué verbo voy a trabajar? Siempre con el que queda libre. Fíjense, el verbo que está después del pronombre es el que va a quedar encerrado en la proposición. O sea que de este, por ahora no me ocupo. Me ocupo del verbo busco. Este es el verbo oracional. Este es el verbo que queda en la proposición. Bien. Tengo el verbo núcleo, sujeto tácito, yo. Lo que me queda es el predicado verbal simple. Y vamos a analizar la pintura, ¿sí? Pero esto depende de pintura. Entonces yo no puedo cortar acá la estructura y decir busco la pintura por un lado y que es de mi abuelo por otro. Porque si dijimos que esta frase depende de un sustantivo que está antes, si ese sustantivo está en un objeto directo, lo que sigue, que es el modificador, va a estar en un objeto directo. Si está en un circunstancial, en un circunstancial. Si está en un predicativo, en un predicativo. No puedo cortar la estructura y que me quede el antecedente en una parte de la oración y la proposición en otra. Entonces, yo voy a decir que todo esto es un objeto directo. Busco la pintura, la busco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizo? Modificador directo, núcleo, marco la proposición, nexo relacionante, núcleo antecedente y recuerden, esto es modificador directo, proposición incluida adjetiva. Hasta ahí llegué. Una vez que la reconocí, la voy a bajar, ¿sí? Voy a transcribir que es de mi abuelo para volver a analizar, ¿sí? Ahí, pintura. Recuerden que este que retoma a pintura, ¿sí? Que es de mi abuelo. Dijimos entonces que este que está retomando a pintura. Yo digo, la pintura es de mi abuelo. En ese caso, entonces, el que va a funcionar como sujeto de esa proposición incluida adjetiva. Entonces, el procedimiento es siempre igual. Reconocer el sustantivo antecedente, reconocer el pronombre relativo que cumple función de nexo relacionante, ponerle modificador directo, proposición incluida adjetiva, bajarla y hacer el análisis con las funciones ya conocidas.